Daro en el móvil con el ministro de Defensa, José Bayardi. Daro, nuevamente contactamos contigo. Buenas tardes, Sofi, gracias, chiquilinas. Exactamente, ya estamos instalados adentro del ministerio. José Bayardi, muchas gracias primero por estos minutos y por recibirnos también acá. Está increíble, ahora cuando terminamos la entrevista les voy a mostrar un poquito este lugar porque es increíble, chiquilinas. Quiero salir primero de algo que se estuvo hablando mucho, que se sigue hablando y en las últimas 48 horas la verdad que fue un tema importante y te tuvo también como protagonista de alguna manera, que son los dichos por un lado de Fulco y por el otro lado de José Mujica. Quiero empezar con los de Fulco, si te parece. Por ahí ella al final terminó diciendo que la malinterpretaron y que no quiso decir eso. ¿Qué lectura haces vos, primero que nada, como ministro? A ver, yo no escuché lo de hoy, que es esta última parte de lo que tú preguntabas, pero lo leí. En primer lugar, vi la de ayer. Ella dice que en esa entrevista que se le hizo, de que esta es una cuestión absolutamente personal. Ella lo reafirma y yo he dicho ya que respecto a la apreciación que ella realizó, el Frente Amplio no tiene dentro de sus programas y nunca ha tenido dentro de sus programas el tema de instalar una suerte de servicio militar obligatorio. No lo tiene ni como parte de una estrategia de defensa, porque muchas veces las conscripciones fueron parte de una estrategia de defensa, de contar con recursos humanos para la defensa. En muchos países del mundo que arrancaron con eso se fue eliminando a lo largo del tiempo y se pasó a un régimen militar voluntario, de adhesión voluntaria, y tampoco lo tiene planteado desde el punto de vista de la imposición o de la aplicación en lo que tiene que ver con valores, ¿no? Que era una de las partes que estuvo planteado. Yo creo que los valores en una sociedad se construyen para cada uno de nosotros desde que nacemos y seguimos creciendo, primero en los entornos familiares, después en los entornos académicos, escolares, liceales y de ahí en adelante, en los entornos sociales en los que uno se mueve, en los lugares de amistad, en la que va construyendo su identidad durante la niñez y la adolescencia, y eso da un promedio, en mi opinión, de los valores que se terminan incorporando en la sociedad. O sea que esto no quiere decir que no haya valores que puedan ser en ámbitos institucionales, de alguna manera, aplicados para que esos jóvenes o esos niños y jóvenes los vayan incorporando, sean los ámbitos escolares, de la escuela pública o de escuelas confesionales o de los que sea, o de los ámbitos institucionales en los que uno se desarrolla. Entonces, pretender que los valores puedan ser de alguna manera aplicados a través del pasaje por una institución que tiene sus valores, pero yo creo que es una simplificación de los problemas que tenemos. Desde ese punto de vista yo hay una cosa que rescato, y que creo que me lo pasó como información, porque yo así se lo pedí, la propia psicóloga Gabriela Fulco, que nosotros tenemos algo que ha pasado desapercibido en el Uruguay, ¿también? Es que desde el 2014 para acá, los menores, ¿también?, que estuvieron sujetos a un proceso desde el punto de vista judicial y que fueron sancionados con medidas privativas de libertad o con medidas alternativas a la privación de libertad, han venido cayendo de manera muy significativa del 2014 hasta acá, a tal grado que podemos hablar que hoy, entre menores con medidas privativas de libertad y menores con medidas alternativas a la privación de libertad, tenemos la mitad de lo que teníamos en el 2014. Quiere decir que ha habido, esto es empírico, sí, lo reconozco, un conjunto de medidas sociales que se han ido aplicando que ha permitido sacar de el espacio de la esfera jurisdiccional de menores a un número muy importante de menores. A ver si entiendo lo que me decís. Ya Gabriela Fulco está haciendo algo más allá de sus palabras. Claro, no solo Gabriela Fulco. Bueno, pienso en políticas aplicadas sobre sectores que han estado históricamente excluidos, ¿está bien? Excluidos en el sentido de ser raleados o que se desarrollan en ambientes con mucha exclusión, y ha habido políticas que han llevado adelante, en mi opinión, inclusión, y esa inclusión acerca, en la medida en que están incluidos, ¿tá?, a menores que por estar excluidos se desarrollan en un mundo cultural
distinto al promedio de la sociedad. O sea, no terminan de salir de ese círculo. No, muchos terminan de salir de ese círculo porque si yo digo que hoy tengo la mitad de los que tenía en el 2014, vamos a llamarle procesados para que la gente entienda, pero sujetos a proceso por la justicia penal juvenil, y hoy tengo la mitad de los que tenía en el 2014, quiere decir que hay un impacto positivo que en mi opinión va a repercutir a futuro, ¿está bien? Porque esos menores van a seguir creciendo, y creo que eso es parte de las políticas sociales que se han aplicado y muy probablemente también de políticas que haya llevado adelante el propio espacio de contención de la psicóloga Gabriela Fulco. Te saco de Fulco y te llevo a Mujica, porque también, ¿no? Vos lo decías por algún lado, creo, palabras desafortunadas para con las Fuerzas Armadas. Otros fueron bastante más duros, ¿no? Con las palabras de Mujica, que digo, Sí, divide más frases así o conceptos así. Yo he hecho una categorización, una adjetivación, que creo que en realidad fueron palabras, le he dicho, que fueron infelices, desubicadas. Expresión infeliz. Infeliz, desubicada y fuera de lugar. ¿En qué aspecto? En la medida él viene contestando un tema en ese momento cuando introduce esos dichos de lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿está bien? Y viene sosteniendo una idea que en términos generales yo comparto, ¿está bien? Como idea, es que por más que yo amontone efectivos militares o efectivos policiales, en realidad el tema de... no voy a poder combatir necesariamente el tema del narcotráfico, porque el tema del narcotráfico, después de 40, 50 años de lo que se ha llamado la guerra contra las drogas, lejos de haberse ganado, yo creo que se está perdiendo. Pero no es que se esté perdiendo en un pequeño país como este, se está perdiendo en Estados Unidos, se está perdiendo en Europa. Es lo que dijo él también, hablando de la... Claro, pero yo no tengo ninguna duda que se ha perdido. ¿Por qué? Porque en realidad la droga circula de manera muy importante en esos países que tienen muchos más recursos económicos que nosotros, que tienen muchos más efectivos para ser volcados al combate a este delito y que sin embargo no lo han podido combatir. Esta era la idea. Yo comparto esa idea. Eso te decía, pero más allá de la idea, te chocó lo otro. Pero creo que lo otro fue una apreciación, en fin, bueno, ya la he catalogado, la he adjetivado, podemos usar los adjetivos que se quieran, que creo que fue una apreciación absolutamente infeliz, fuera de lugar, desubicada, porque acá sí vamos a hablarlo en todos los términos, queremos poner todo arriba de la mesa. Yo he escuchado a algunos actores, esa apreciación que hizo el expresidente, el ex senador, el compañero Mujica, ¿saben? Esa apreciación a veces circula de manera que a mí me choca bastante, incluso adentro del estamento militar. Sobre todo adentro del estamento militar. Sí, circula adentro del estamento militar, circula en las unidades y muchas veces hasta circula en las escuelas de formación de oficiales. El tema de esa misma apreciación que es Mujica. No la voy a repetir porque me parece degradativa, me parece muy degradante. Pero decís algo que no es menor, que es esa circulación de la información. Obviamente, me lo decís con un carácter, me imagino, de bronca, ¿no? O de violencia asociada a la frase. Sí, muchas veces los jóvenes estudiantes que ingresan a las escuelas militares se ven enfrentados también por aquellos que están en su etapa de formación a llamarlos de esa manera, ¿no? A llamarlos de alguna manera carne con ojos y uniforme. Entonces, esta apreciación a los que estamos cerca, yo no vengo de la profesión militar, pero me ha tocado responsabilidades acá, pero esto... Sos el ministro de Defensa. Sí, pero acá puedo tener cantidad, cientos y miles. No hay ningún militar que diga que, esta es la primera vez que yo escucho esa apreciación. No, esa apreciación, Yo lo había dicho hace un mes más o menos. Bueno, yo no la había... Similar, no igual. Está bien, no la había escuchado y no repercutió tanto como... Totalmente. José, te presto el auricular un segundito. Valeria Tanco está en el estudio y te quiere hacer alguna pregunta. Vale, las escucha... Vale, y todas las chiquillas las escucha el ministro. Buenas tardes, Bayardi. Yo, con respecto a esto de los militares en la calle, sí o no, y toda esta cuestión de montar militares sobre la policía y yo qué sé qué, más allá de los dichos de Mujica, le quería preguntar en qué está la ley que fue aprobada hace un año del control militar de frontera que se tenía que poner en marcha y no se ha puesto. A ver, la ley efectivamente se aprobó hace un año. Yo lo que quiero transmitir, y ya lo he dicho, en realidad el patrullaje de las fronteras se ha hecho
desde que se aprobó la ley y se viene haciendo desde el 2011, porque hubo un periodo en que no se hacía, pero el patrullaje militar en términos de la frontera se hace y se ha hecho a lo largo de mucho tiempo. Yo tengo oficiales acá que son oficiales ayudantes que preguntaban, me dice, sí, jefe, yo cuando estaba de alférez, cuando estaba de teniente, cuando así estaba, patrullaba la frontera. Quiere decir que una parte del patrullaje se está haciendo. Otra cosa que se está haciendo es el apoyo a aquellas unidades que en los pasos de frontera tienen la responsabilidad de llevar adelante acciones de contralor. Entiéndase a las aduanas, al Ministerio de Ganadería, a los que tienen funciones específicas en los pasos de frontera y cuando piden que haya ayuda, respaldo, y eso se les está haciendo. ¿En qué está la parte del decreto? La parte del decreto, que es la parte que falta ajustar, es que, como usted decía, Valeria, en realidad eso implicó delimitar una franja geográfica de 20 kilómetros alrededor de la frontera, donde se puede actuar. ¿En qué circunstancias se puede actuar? Se puede actuar en circunstancias de inflagrante delito, se puede actuar en circunstancias en que se identifique que alguien puede estar huyendo o en una situación de haber cometido algún delito y de estar huyendo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es ajustando el decreto, de acuerdo a las directivas que hemos recibido, en intercambio con el propio fiscal nacional, el fiscal de corte, de cómo hacer aquellas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque en ese espacio de frontera hay que compatibilizar los derechos de las personas con la seguridad que se quiere brindar. Quiere decir que yo estoy circulando con mi familia dentro de esos 20 kilómetros, en realidad no tendría por qué ser parado, ¿está bien?, por una unidad militar para, en fin, ser sometido a un chequeo si no tuve ninguna acción que lo ameritara. No estoy en infragante delito, estoy paseando con mi familia. Entonces, si nosotros no ajustamos bien qué se puede hacer y cómo se puede hacer, se pueden dar dos situaciones. Una situación que una operación mal hecha, más allá de que pueda tener consecuencias o no desde otro punto de vista, pero a lo que me refiero, una acción mal hecha puede llevar a responsabilidades de aquel que la haga, en este caso de un efectivo militar que la haga. Bien. Estoy hablando penales. Entiendo la dificultad, Entiendo la dificultad del Sí. decreto en ese sentido, pero hace un año que se promulgó esta ley, por unanimidad además, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué es lo que falta? O sea, ¿cuándo ese cuidado de los 20 kilómetros, esa franja de 20 kilómetros va a comenzar a ser efectivamente? O sea, ¿cuándo va a salir el decreto? Si se está trabajando para eso, si es en estos días, si es cuándo. El cuidado se está haciendo por la División de Ejército 3 que tiene el norte en la frontera con Brasil, tiene identificado todos los eventuales pasos y todos los eventuales lugares donde se puedan dar acciones de naturaleza ilegal en lo que tiene que ver con la primera línea de contención, que es la línea de contención del narcotráfico, del tráfico de armas, las grandes cosas, ¿está bien? Sí. La otra cosa es las cuestiones más operativas afinadas de acuerdo a derecho y yo calculo que, bueno, ya estamos en las etapas finales de darle la forma definitiva a qué hacer, cómo se tiene que hacer, cuáles son los niveles de autorizaciones que hay que lograr para el caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de que se quiera poner un cruce en la que se detenga todo lo que esté circulando, va a tener que contar con autorización de la Fiscalía, con los fundamentos que puedan llevar a que esa acción se tenga que hacer sin violentar los derechos de las personas que libremente y sin estar incurriendo en ningún delito puedan circular dentro de esos 20 kilómetros. ¿Se realizaron compras especiales para afrontar todo esto que se viene? Pienso en abarcar toda una frontera, me imagino que con los elementos que se tenían no se alcanzaba. ¿Hubo una inversión extra del Ministerio en No, eso? nosotros por el momento lo estamos haciendo con la infraestructura que de alguna manera tenemos y con los radares que por ahora tenemos. ¿Está bien? Y hay ahí todo un plan, que yo ya lo he dicho en alguna oportunidad, que tenemos ya toda una línea de presupuestación y estamos ajustando la eventualidad de poder incorporar tecnología, como lo podrían ser drones o como podría ser tecnología que nos permita en tiempo real tener una visualización de la superficie que tenemos que custodiar como... Una fecha, Vallardi. Estamos pidiendo Una presupuesto. fecha, una ¿Tenés fecha. estimado más o menos qué costos? Esperá que le estoy pidiendo una le puedo fecha. decir la de mi cumpleaños. Si quiere le digo la de mi cumpleaños, le pido algún otro compromiso, pero esto va a ser en el marco de este año, el de cumpleaños para que se acuerde llegado el caso. Bueno, justo de Perfecto. mi cumpleaños, quiero contárselo. Y bueno, de paso, ya que estamos hablando de cumpleaños, no voy a dejar tirado, chiquilina. A mí hoy me dicen cumpleaños y yo salto. Quiero aprovechar, para que me voy a poner esto también, porque si ustedes chiquilinas también están hablando, te saco un segundito.
quiero aprovechar pensando justamente en lo que estaban hablando de fronteras, el tema de la droga en Europa y su paso por Uruguay fue bastante resonado, no solo acá, sino a nivel mundial. Y en julio, creo que fue a fin de julio, el 31 de julio, el Ministerio, en tu nombre, pidió una investigación interna para saber qué había pasado efectivamente. Sí. ¿En qué está eso? ¿Tuvo resultados? Eso ya está terminado como investigación, estamos hablando de lo del aeropuerto. Exactamente. Bien. Esa investigación ya está terminada, estaba en la jurídica de la Fuerza Aérea para ser elevada a mi consideración. ¿Está bien? ¿No la recibiste todavía? No, todavía no la he recibido, estaba dentro ya en el límite de plazos, pero había terminado y había pasado a la jurídica de la Fuerza Aérea para que pueda ser elevada al Ministerio. Con este tiempo ahora, ¿por lo menos se tiene un número de qué cantidad de oficiales están involucrados o fueron investigados en esto? No, fueron investigados todos los que tenían responsabilidades en la Policía Aérea Nacional y fue imputado y formalizado, diríamos en este caso, un cabo y un agente del Ministerio de Interior. Pero no tenés todavía el resultado final o la investigación final. No, la formalización de estas personas va por el lado de la justicia, ¿no? Nosotros... Esto es en la fuerza, esto es dentro. En la fuerza, porque la investigación presuponía, bueno, saber si hubo más responsabilidades que la de este cabo y las debilidades que se puedan haber planteado en ese momento. Te saco para otro lado, ¿tá? Cabildo Abierto propone una unidad, lo quiero leer bien, una unidad de militares para los jóvenes. Justamente entre los dichos de Fulco y las medidas de Cabildo Abierto, ¿cómo está tu relación con Guido Manini Ríos? No, a ver, yo no tengo ni buena ni mala. Hemos estado, o ha habido, diríamos, en este contexto particular, muchas respuestas y contrarrespuestas que hemos dado a través de las preguntas que se han formulado en los medios de comunicación. Esta propuesta, más allá de haberla escuchado y la he escuchado enunciada, tendría que ver de qué se tratan las propuestas para después poder opinar más o menos con seriedad. Pero yo discuto particularmente sobre ideas, valoraciones, oposiciones, y hago críticas sobre ideas, valoraciones, oposiciones. Nunca he llevado esto al plano de lo personal. Esta semana el caso Bleyer también fue muy fuerte. Había mucha gente en el Paraninfo de la Facultad de Derecho. Nosotros estuvimos con Vespertinas también cubriendo y hablando con un montón de personalidades que tienen que ver con el tema. Y abrió de vuelta una vieja discusión de esta construcción de la impunidad, ¿no? En Uruguay y esa brecha que siempre queda entre lo que se sabe, lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo tomás, ¿no?, todo lo que pasó con Bleyer? Me imagino que es la punta también de otro envión de fuerza para seguir buscando, pero ¿en qué realidad está hoy el batallón? Bueno, hoy el batallón sigue trabajándose en el batallón 13. Yo ya lo dije porque a veces se desvía, no sé si con intención o sin intención, pero se desvía. En realidad acá en el batallón 13 había 4 áreas que estaban identificadas y cauteladas. Se venía trabajando en una de ellas y se había prácticamente llegado al 85% de excavación en ese batallón. Se ha venido excavando desde el 2005 hasta acá 125.000 metros cuadrados de terreno y si le damos profundidad en metros cúbicos de tierra es mucho, y en este 85% de ese espacio donde se venía trabajando aparecen los restos de Eduardo Bleyer. Quiere decir que esto es un trabajo que se vino haciendo en el 2015, 2016, 2017, dio resultado ahora. Y bueno, más allá del impacto emocional que puede haber significado el tema del descubrimiento de los restos de Eduardo Bleyer, yo ya lo he dicho, conozco de cerca la situación de la familia Bleyer por amistad con Gerardo, y bueno, tiene esa parte que siempre son contradictorias, ¿no? Que es el tema de que la alegría, por un lado, de poder dar una respuesta luego de 44 años a una familia, y la tristeza de no haber podido dar respuestas a una cantidad importante de familias que todavía siguen esperando respuestas como esta, ¿no? Quiero aprovechar a preguntarte, y con sinceridad porque nos pasó también, entrevistamos a López Mas hace un tiempo y él nos decía que había un galpón, que los familiares no en su momento tuvieron una discusión con él y no se quiso trabajar ahí. Yo sé esa situación que López Mas ha planteado, incluso públicamente. Con bastante enojo lo planteó cuando habló con nosotros y todo. No, yo lo sé. Lo que yo quiero que se entienda es que, en realidad, hoy, en el ámbito de la Presidencia de la República, hay un grupo que es el Grupo de Verdad y Justicia,
y por otro lado están los juzgados y la Fiscalía. Nosotros, todas aquellas cosas que nos determina el Grupo de Verdad y Justicia por un lado, o los juzgados o la Fiscalía, nosotros procedemos a aportar de alguna manera la logística y las condiciones para que lo que se quiera hacer se haga. Ahora, acá estamos, en este momento se sigue trabajando en el batallón 13 y en el 14 hubo una denuncia, esa denuncia llegó al comandante en jefe del Ejército, el comandante en jefe del Ejército me la pasó y inmediatamente se la pasé al fiscal Percivale. El fiscal hizo lo que entendió que tenía que hacer, pasó el radar y cauteló esa zona y hoy se está trabajando en esa zona. Lo que quiero que se entienda es que nosotros recogemos lo que nos pueda llegar como denuncia y las trasladamos a los ámbitos que llevan adelante la investigación en cada uno de los casos. Pero ¿hay un galpón en donde no se excavaba? Hay un galpón, sí, efectivamente, eso refiere a un galpón en el 300 Carlos, el Servicio de Materiales de Armamento, que es el que en realidad López Mas ha dicho que tuvo una desavenencia en un momento determinado, que él pretendía llevar la cosa ahí. Si a nosotros nos viene el Grupo de Verdad y Justicia, nos viene la Fiscalía, nos viene esto, nosotros no tenemos problema en habilitar que se lleven adelante todas las pericias o peritajes. Pero tienen que venir a planteárselos. Tiene que haber un planteo de alguno de esos tres. Sí, que son, uno, los que están llevando adelante la investigación, o la Fiscalía en lo que tiene que ver con eso. Nosotros, no vamos a poner ninguna limitación para que se excave, se busque, como no la pusimos ahora en la sala de empaque, y no hubiera correspondido que la pusiéramos además, en la sala de empaque de los paracaídas del batallón 14. Bayardi, ¿podemos levantarnos un segundito y mostrar todo esto? Vení conmigo, acompáñame porque, claro, al final estamos acá charlando. Y chiquilinas, yo quiero mostrarles algo increíble que vi cuando entré acá, porque vieron que yo soy una cosa tan chusmeta, y encontré, miren esto, y además el ministro me dice, yo la verdad no sé, esto ya estaba acá cuando yo llegué, digo, no. Muchas veces son regalos o intercambios que se hacen con otros ministerios o con otras autoridades castrenses y se van quedando acá, más allá de que hay algunas cuestiones que ya son propias del mobiliario de... Pará, y vení, otra cosa que me interesó mucho, chiquilinas, que me parece que nosotros como vespertinas tendríamos que investigar algo, es la generala Manuela Sáenz. Opa. Sí, esto seguramente también fue el regalo y el intercambio. Me encantaría saber quién fue Manuela Sáenz, porque tiene pinta de que fue una generala en un momento en donde ser generala no era muy... Creo que es la compañera de Garibaldi. Creo, estoy casi seguro que es la compañera de Garibaldi. ¿Mirá? Si la memoria no me falla. Valeria, me encanta que vos sepas esas cosas. Dice que cree que es la compañera de Garibaldi. No me cante cerrado que se la estoy cantando al ministro. Cuando reciba a alguien acá le dice la de Garibaldi y quedamos todos pegados. No, va a chequear el por ministro. Favor, se los pido. Salón de honor y ahí está la lista de todos los ministros desde 1830 en adelante. ¿Se siente orgulloso? Vení, ¿se siente orgulloso cuando ve que su nombre va a estar, o que su nombre está en el mismo, no sé, en la misma pared que Fructuoso Rivera, por ejemplo? O que, no sé, En realidad no podemos hacer Oribe. retrospección histórica. Con algunos me siento orgulloso, Claro. pero de ninguna manera. Con otros Daro, Mi lectura de la historia y mi interpretación de la historia del siglo XIX y del siglo XX. Veo un Gregorio Suárez, veo... Bueno, pues eso, si empezamos a dar nombres, por eso, algunos, sí. yo no tengo la potestad de bajar algunos de ahí porque todos fueron ministros. Si tuviera la potestad... Se movió un poco la madera cuando dijo eso, ¿vio? No sé si se dio cuenta. De repente algunos los bajaría de ahí y seguramente si venga otro hoy o mañana, capaz que me decide bajar a mí. No. Usted Daro. póngale mucha la gotita atrás o póngale algo, afírmelo. Sí, chiquilinas. no, Daro, estaban hablando ahora de ese muro, digamos, histórico donde están todas esas chapitas, pero me gustaría saber cuál es el futuro que ve Bayardi para las Fuerzas Armadas en este país, en un país en donde por algún lado se plantea de si tiene sentido que existan, en donde parte de la sociedad, digamos, denosta a las Fuerzas Armadas o por lo pronto siente rechazo, otra parte siente empatía, se cuestionan las escuelas y los liceos militares, es decir... ¿hacia dónde va? ¿Cuál es su visión del futuro de las Fuerzas Armadas uruguayas? Está buena la pregunta. ¿Qué futuro le ves a las Fuerzas Armadas en Uruguay? Pensando en que se habla mucho de que tienen que estar, de que no tienen que estar, de que sirven, de la calle, de no... ¿Qué pensás? A ver, yo creo que es una institución que todo Estado necesita a la hora de defender intereses estratégicos desde el punto de vista militar.
nosotros desde el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, generamos marcos para que se le diera encuadre al papel de las Fuerzas Armadas. Antes no existía un encuadre como tal con leyes específicas. Generamos la ley marco de defensa y generamos los decretos de política de defensa y de política militar de la defensa, y tienen un papel que es, yo creo que insoslayable, en la medida en que a veces todo Estado, cuando hay algún interés estratégico, ¿también? Necesita el componente militar en defensa de ese interés estratégico, y Uruguay no es ajeno a que a veces haya o pudiera llegarse el caso, más allá de las definiciones de la política de defensa de Uruguay, que está basada en la solución pacífica de los conflictos y en el diálogo, en la necesidad de llegar al extremo de que haya que defender algún interés estratégico a través de la defensa militar. Vamos siempre por la charla, pero por las dudas. Claro, en ese sentido yo creo que, bueno, hay toda una discusión que se ha ido dando en los últimos años que tiene que ver con el tema de definir claramente cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, cuál es el papel del componente militar de la defensa, que en última ratio ojalá que nunca tenga que usarse, pero que en realidad a la hora de poner todo sobre la mesa muchas veces puede haber que apelar a alguna de esos mecanismos en los que no solo van a estar implicadas si hubiera que defender el interés estratégico de las Fuerzas Armadas, sino que seguramente el conjunto de la sociedad, si tuviera que defender el interés del territorio, el interés de la soberanía frente a cualquier agresión externa, también tendría que participar. Ministro Bayardi, les puedo contar a mis hijos que pasé un cumpleaños con usted. Bueno, así que le agradezco mucho. Además del cumpleaños de mi madre, así que mirá, o en el día de hoy. ¿Te das cuenta? Compartimos cumpleaños. 16 de octubre, chiquinas. Daro, escuchame una un día cosa, para un importantísimo poquito, todo tengo este que hacer país. una aclaración, Sí, contame. porque si no lo dejo pisar en falso A ver, al dale. ministro. Resulta que Manuela Sáenz es una libertadora de América Latina y fue compañera Manuela Sáenz es sentimental una de Bolívar. De América Latina. Fue compañera sentimental de Simón Bolívar. Le pasaste la novia de Bolívar a Garibaldi. Bueno, bueno. Pero hiciste un Garibaldi está de más homenaje igual, a Troy, tremendo, tremendo. Está de más, me encanta. Yo me enamoré de No, Garibaldi. sí, claro. Garibaldi Rocks, vale. Garibaldi tiene aguante. De Garibaldi de Anita. ¿Cómo se llamaba la de Garibaldi? Anita. Anita. ¿Viste? Anita Garibaldi. Usted sabía y no dijo nada. ¿Qué? Pero por favor, no me dejes caer. No sé. Chiquilinas, nos vemos en un rato. Muchas gracias por recibirnos.